Yo hoy quiero hablarles especialmente de un aspecto que es fundamental. Y es un aspecto sobre el cual ustedes me han escuchado ya varias veces. Porque he citado con mucha frecuencia esas palabras del Papa San Juan Pablo II en la Pastores Davos Bovis, en la que dice: el sacerdocio tiene una radical dimensión comunitaria y no puede ser ejercido sino en comunión profunda con el obispo y con el presbiterio. Estas palabras de San Juan Pablo II me parece a mí que reflejan la esencia misma de lo que es el ministerio sacerdotal, incluso de lo que es la vida cristiana. Porque como nos dice el Concilio Vaticano II, y ustedes también me han oído citar estas palabras del Vaticano II con frecuencia, Dios no nos quiso salvar aisladamente, cada uno por su lado, sino metiéndonos dentro de un pueblo que le sirva y lo alabe. Es decir, el ser cristiano tiene, por la realidad misma de ser cristiano, una dimensión radicalmente comunitaria. Esto adquiere una importancia especial en el mundo de hoy, porque nosotros sabemos perfectamente, ustedes y yo estamos metidos en este mundo y vemos cómo en las tendencias actuales se acentúa el individualismo, el cada uno por su lado, el sálvese el que pueda, se acentúa la fragmentación, se acentúa la incapacidad de vivir en común, de lograr por medio del diálogo y de la concertación propósitos comunes. Parece ser que la dispersión absoluta sea como la marca de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Y precisamente en ese contexto de fragmentación y de dispersión, me parece a mí que es fundamental el que nosotros acentuemos ese carácter comunitario del ministerio sacerdotal, que al mismo tiempo refleja la dimensión fundamentalmente comunitaria del ser cristiano, del ser miembro de la Iglesia. Yo quisiera, por lo tanto, hacerlo una pequeña como aplicación a tres aspectos fundamentales de lo que puede significar esa comunión presbiteral. El primero debe ser, en primer lugar, una comunión afectiva, es decir, del corazón. No basta la teoría, no basta sencillamente decir sí, somos miembros de una iglesia, somos miembros de un presbiterio, no basta. Sino que en el corazón mismo tiene que estar inscrita esa realidad. De tal manera que desde allí esa realidad modifique mi acción, incida fundamentalmente en mis opciones, ilumine mi camino y por lo tanto verdaderamente yo sea capaz de vivir esa realidad con mi afecto, con mi corazón, con todo lo que yo soy. Y esto significa el que en primer lugar seamos amigos de verdad. El Señor en el Evangelio nos dice: ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y si a nosotros todos los cristianos el Señor nos llama amigos, ¿con cuánta mayor razón no tenemos que ser amigos nosotros los que hemos sido llamados al ministerio? Yo subrayo esto porque me preocupan mucho ciertas manifestaciones de poco cariño, de poco afecto, de poca amistad al interior del presbiterio. Pongo un ejemplo concreto. Nombro a uno de ustedes para algún sitio, le doy una tarea concreta. No ha salido él de la curia donde yo le he indicado para dónde va, cuando ya hay alguien que le diga: pero qué horror, qué injusticia la que cometen con usted. El obispo lo tiene que detestar porque lo está castigando. No se da cuenta que el sitio donde lo ha destinado es el peor de los sitios que tiene la arquidiócesis. Yo podría citar ejemplos concretos de esto. Envenenan a la persona, envenenan al sacerdote.
le hacen sentir humillado, le hacen sentir castigado, marginado, no tenido en cuenta, y por lo tanto la persona tiene que ser muy madura para no dejarse de alguna manera tocar por esa serie de comentarios absolutamente negativos y sin ningún fundamento, porque si hay algo perfectamente claro es que todos los servicios que se presten en la arquidiócesis son servicios dignos, son servicios que ennoblecen a la persona que los realiza. En la diócesis no hay sitios de castigo, no hay parroquias castigo, no hay capellanías castigo, no hay sitios de reclusión ni de marginamiento. No, en la diócesis todos los servicios que se prestan, como todos los servicios al interior de la iglesia, son servicios dignos y por lo tanto que deben ser realizados, vividos con alegría, con gozo, con entrega. ¿Qué sentido tiene amargarle la vida a un compañero sacerdote haciéndole ese tipo de comentarios? Cuando la persona no es lo suficientemente madura, cuando la persona no tiene la suficiente autoestima como para permitir que estos comentarios no la afecten, puede entrar en crisis. Y de hecho, muchos de ustedes han entrado en crisis con algún nombramiento que en algún momento dado el obispo les haya dado. Porque se dejan cuestionar por esos comentarios, los hacen sentir mal, los hacen sentir incómodos y no son capaces de reaccionar frente a esa realidad y tomar conciencia que allí donde yo esté, allí estoy bien, porque es donde el Señor quiere que yo esté. Santa Teresita del Niño Jesús en algún momento dijo: qué alegría la obediencia, porque tengo la certeza de que nunca me equivoco. Se puede equivocar mi superior, se puede equivocar el que me da órdenes, pero si yo obedezco, yo no me estoy equivocando. Entonces, que vivamos con alegría todos los cargos que se nos dan. Y esto significa que nos ayudemos los unos a los otros. Que en lugar de comentarios ácidos, que en lugar de comentarios descalificantes, que en lugar de comentarios que buscan amargar a la persona, nosotros seamos capaces de animarnos, de ayudarnos, de apoyarnos. Que si a alguien le toca un servicio difícil, en un lugar difícil, pues todos estemos listos a apoyarlo, a animarlo para que pueda verdaderamente cumplir esa tarea difícil que le toca. A algunos de ustedes yo les he citado al profeta Ezequiel. En el momento del asedio de Jerusalén, cuando ya la muralla de la ciudad había recibido algunos embates y por lo tanto había ya brechas en la muralla, el Señor le dice a Ezequiel: ve, párate en la brecha. Párate en la brecha. No le dice el Señor a Ezequiel: corre a esconderte en el lugar más seguro de la ciudad. El Señor le dice a Ezequiel: párate en la brecha. ¿Qué significa esto? Que el Señor necesita de nosotros allí donde las circunstancias no son las mejores desde un punto de vista humano. Allí donde cumplir la tarea va a ser difícil, nos va a costar sacrificio y entrega, pero es allí donde nos necesita el Señor. Allí es donde nos necesita el Señor. A Elías, que huye de la persecución de Jezabel y corre a esconderse en la cueva en el monte Oreb, el Señor le dice: sal de la cueva, ponte afuera, ponte a la vista, corre el riesgo de que te vean, de que te persigan. Si nosotros entendemos que ser buen sacerdote significa estar siempre en cargos sin dificultad, estar siempre en los mejores sitios, estar siempre sin ningún problema que enfrentar, estar siempre en los lugares mejores desde todo punto de vista humano, pues indudablemente que estamos equivocados. Porque el Señor no nos ha elegido para que vivamos una vida cómoda, para que vivamos una vida sin dificultades, para que vivamos una vida de honores, en que todo el mundo se incline ante nosotros porque somos poderosos, porque estamos en un puesto importante.
No. El Señor nos ha llamado para que sirvamos a su pueblo. Y servir a su pueblo significa fundamentalmente eso, estar allí donde se necesita, incluso en la brecha, incluso fuera de la cueva, para que allí, afrontando el peligro, afrontando las dificultades, verdaderamente podamos servir al Señor. Entonces lo primero que yo les pido hoy es que seamos amigos. Y ser amigos significa, en primer lugar, que nos aceptamos los unos a los otros. Porque también yo sé de críticas terribles que se oyen de los sacerdotes respecto de otros sacerdotes. Dicen que cuando dos sacerdotes se reúnen siempre tienen que hablar mal del obispo. Pero la realidad es que no solamente hablan mal del obispo, sino también hablan mal de los otros. Parece ser que ese es como el único tema que se puede dar en una reunión. Despellejar a los demás, hablar mal de los demás. ¿Por qué no nos aceptamos como somos? No somos perfectos, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos dificultades grandes con nuestra propia modo de ser, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, incluso con la manera como enfrentamos la vida. No somos perfectos. Tenemos muchísimos defectos. Pero qué bueno que nos ayudáramos a llevar esos defectos los unos a los otros. Como dice San Pablo a los Gálatas, miren, tengan cuidado de no devorarse los unos a los otros. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, nos devoramos los unos a los otros. Y en cambio San Pablo, no es San Pablo porque es la carta a los Hebreos, que ya está claro que no es de San Pablo, el autor de la carta a los Hebreos dice: exhórtense, anímense los unos a los otros. Eso es el ser amigo. Ayudarnos los unos a los otros, a llevar las cargas, ayudarnos a crecer juntos, a corregir nuestros defectos, a ser capaces de tomar conciencia juntos, pero benévolamente, amablemente, juntos de nuestros defectos y tratar de superarlos. Ser amigos es eso. Ser amigos es eso. Ser solidarios. Ser afectuosos los unos con los otros. Si alguno pasa necesidad porque está enfermo, acudamos a él, ayudémoslo. Si alguno pasa necesidad de familia, tiene alguna tragedia familiar, hombre, acompañémoslo. Seamos solidarios con él en ese momento de dolor y de angustia. Si alguien está pasando dificultad en su trabajo, ayudémoslo, apoyémoslo, no lo dejemos solo. Eso significa ser amigos los unos de los otros. Es simplísimo, pero eso cambiaría radicalmente nuestra manera de vivir el ministerio. Muchas veces nos quejamos de soledad. ¿Pero por qué nos quejamos de soledad? Pues porque no somos capaces de tener amigos. Y muchas veces no somos capaces de tener un solo amigo dentro de los sacerdotes compañeros. Ni uno solo. Muchas veces nos refugiamos en amistades fuera del presbiterio. Yo no estoy diciendo que sea malo tener amigos que no sean curas, no, todo lo contrario. Uno tiene toda la capacidad de tener amistades en todos los círculos, en todos los ámbitos, y bendito sea Dios. Pero también es importante que tengamos amistades al interior del presbiterio. Somos compañeros de alguna manera. Y en este sentido yo quiero subrayar dos organizaciones o instituciones o medios que nos ofrece la Iglesia a nosotros para poder vivir esta fraternidad sacerdotal. En primer lugar, el arciprestazgo. El arciprestazgo es algo clave en la vida del presbiterio, porque el arciprestazgo une a los sacerdotes cercanos los unos a los otros geográficamente, los une en una problemática generalmente común de las parroquias y les da la oportunidad, por lo tanto, de conocerse, de compartir, de ser capaces de expresar las dificultades que tenga el uno con el otro y las dificultades que viven en la vivencia de su ministerio. Y por lo tanto, allí
al interior del arciprestazgo se debe crecer en amistad. Una amistad real, una amistad que nazca del corazón verdaderamente. Que uno sienta alegría cuando se encuentre con el compañero. Que uno sienta alegría cuando el compañero se le acerca y le ayuda de alguna manera a vivir lo que el Señor quiere, lo que el Señor le ha encomendado. Y la otra realidad que nos ayuda muchísimo y que yo quiero hoy, porque me acuerdo que lo lancé precisamente hace unos años en un contexto de la celebración de los jubileos, las comunidades sacerdotales. Las comunidades sacerdotales. Algunas marchan muy bien, algunas han descubierto el sentido que tiene pertenecer a una comunidad sacerdotal y se encuentran y dialogan y crecen en amistad, crecen en solidaridad. Pero hay otras que están totalmente desarticuladas. Yo sé que no es fácil, pero precisamente vale la pena, y lo que vale la pena muchas veces no es fácil, generalmente no es fácil. Más bien es difícil, exige esfuerzo, exige tenacidad, exige constancia, exige sacrificio, exige generosidad. Pero es importante que aquellos que más o menos tenemos la misma edad, aquellos que más o menos estamos en los mismos años de servicio sacerdotal, seamos capaces de compartir más de cerca. Estamos envejeciendo juntos, y el día de mañana vamos a ser viejos juntos, porque la tragedia es cuando llegamos a viejos y no tenemos amigos y no tenemos hacia dónde mirar, nos sentimos en una soledad infinita. No, las comunidades sacerdotales buscan precisamente eso, que se vayan consolidando los vínculos de relación que tienen los sacerdotes más o menos de la misma edad, para que creciendo juntos, envejeciendo juntos, el día de mañana puedan tener una vejez, no de soledad, sino de fraternidad, de amistad, de comunión, de comunidad. Seamos amigos, queridos hermanos, seamos amigos. Respetémonos, aceptémonos, apoyémonos, animémonos, caminemos juntos, seamos amigos. Qué terrible el que la gente, y esto lo he recibido varias veces como testimonio de muchas personas, que la gente nos oiga despedazar a otro sacerdote, que la gente nos oiga hablar mal del otro, subrayar sus defectos, hacerlo quedar verdaderamente como una persona mala. Es terrible. Realmente, si hay algo que a mí me cause dolor y dolor profundo, es esa falta de fraternidad, esa falta de capacidad de cercanía y de afectividad bien entendida de los unos para con los otros. Hagamos el esfuerzo de crecer en la comunión. Y repito, utilicemos esos dos medios esenciales que tenemos, el arciprestazgo y la comunidad sacerdotal. Pero hay otro aspecto también muy importante para vivir la comunión, y es el aspecto de la comunión en la solidaridad económica. Ustedes ya me oyeron hablar de eso rápidamente en una reunión general de presbiterio. Yo hoy quiero volver a subrayarlo. El Papa Francisco lo dijo en una frase como las de él, lapidaria: el diablo se entra a los curas por el bolsillo. El diablo se nos entra por el bolsillo. Podría decir algo un poquito más vulgar y prefiero no decirlo. Pero la realidad es que el dinero es uno de los problemas más serios que una persona tiene que afrontar. Nosotros no somos inmunes a la necesidad del dinero. Necesitamos el dinero. Y lo necesitamos sencillamente para poder tener lo fundamental para vivir. Necesitamos el dinero. Pero también lo necesitamos para la tarea evangelizadora. Pero mientras el dinero sea para que podamos vivir con lo necesario
teniendo aquello que verdaderamente necesitamos para que nuestra vida sea digna. Y mientras el dinero sea verdaderamente para poder ejercer la tarea evangelizadora, no hay problema. El problema es cuando en nuestro corazón empieza a nacer la avaricia. La avaricia, es decir, el deseo de tener y de tener más. Y de tener cada vez más. Y de acumular. Acumular, acumular, acumular. Esa es una tendencia nefasta, la de acumular. ¿Por qué? Porque a medida en que yo acumulo, estoy impidiendo que ese dinero sirva a los demás en las tareas fundamentales que tienen que cumplir o en vivir su vida digna. En un cierto sentido, si uno mira las cosas con verdadera objetividad, en la medida en que yo acumulo dinero, estoy en un cierto sentido robando el dinero a los demás. Porque vivimos en un mundo en el cual hay personas que todos los días necesitan para poder sobrevivir. Y por lo tanto, aquello que a mí me sobra es lo que le falta al otro. Es lo que le falta al indigente, al pobre, al marginado. Pero no solamente eso, lo que a mí me sobra en mi parroquia es lo que le falta a la otra parroquia, a la parroquia de mi hermano. Y por lo tanto, yo no puedo quedarme tranquilo. No, es que mi parroquia ya tiene 1.000 millones de pesos ahorrados. No, es que mi parroquia ya tiene 2.000 millones de pesos ahorrados. O como les decía en ese día en la reunión de presbiterio, recibí la parroquia con 1 millón de pesos y la entrego con 100 millones de pesos. ¿Quién le ha dicho, repito, quién le ha dicho que a usted lo nombraron una parroquia para acumular plata? Nuestro servicio es fundamentalmente un servicio para los demás. Y el dinero no es sino un medio, un instrumento, no es un fin. Y por lo tanto yo tengo que estar dispuesto a crecer en la solidaridad económica, teniendo una enorme sensibilidad frente a las situaciones de pobreza y de miseria que tenemos que enfrentar alrededor, tantas personas tienen que enfrentar alrededor nuestro. Pero también teniendo conciencia de que hay parroquias que pasan terrible necesidad. De que hay parroquias que tienen que ser subvencionadas permanentemente para que puedan seguir adelante. De que hay sacerdotes que no tienen ni siquiera su estipendio. Y que por lo tanto la arquidiócesis tiene que suplir esos estipendios. Y que hay sacerdotes que no tienen ni siquiera para su seguridad social. Y que la arquidiócesis tiene que ir a ver cómo le soluciona el problema de la seguridad social. Entonces no podemos ser indiferentes frente a esa realidad. Vivimos en un país inmensamente inequitativo, tal vez de los países más inequitativos del mundo, donde nos enfrentamos con personas que viven más allá del primer mundo, con todas las comodidades, con todos los lujos, con jets privados y con cosas impresionantemente huecas y vacías desde el punto de vista humano, pero un lujo exorbitante. Y al mismo tiempo tenemos gente que muere de hambre. Al mismo tiempo tenemos gente que se levanta todos los días sin saber si va a poder siquiera desayunar. Eso yo lo viví en mi primera parroquia. Sabía que había mucha gente que se despertaba que no sabía si podía tener algo que comer para el desayuno. Esa es una realidad que no podemos ignorar. No podemos ignorar, no podemos pensar que la gente no pasa necesidades, que la gente no tiene hambre, que la gente no está viviendo en circunstancias terriblemente difíciles. Y que hay sacerdotes que también pasan dificultades, y dificultades graves. Entonces no nos podemos dar lujos, no podemos derrochar dineros, no podemos vivir una vida de jet set, porque realmente eso no tiene sentido, no tiene sentido. Tomemos conciencia de que lo que tenemos, lo que el Señor nos da, es para compartirlo, no es para apropiarnos de eso. Tomemos conciencia de que el dinero que nos cae a nuestras manos no es para que lo retengamos y lo acumulemos y nos enriquezcamos.
sino que el dinero que cae en nuestras manos es para ponerlo al servicio de los demás. A San Pablo, los apóstoles, cuando subió a Jerusalén, lo único que le encomendaron fue que hiciera una colecta por los pobres. Y San Pablo, en todas sus cartas, especialmente en la segunda carta de los Corintios, tiene 2 capítulos bellísimos sobre lo que significa la solidaridad con los pobres, lo que significa la solidaridad que se expresa en dar en una colecta. Seamos generosos, seamos generosos. Ustedes pueden estar absolutamente seguros, y esta es también mi experiencia personal, que en la medida en que uno da, recibe. Y recibe infinitamente más de lo que da. San Pedro se lo dijo al Señor: Señor, y nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Cuál es nuestra recompensa? Y la respuesta del Señor fue clara: 100 veces más. 100 veces más. No necesariamente en dinero, no necesariamente en comodidades, sino sobre todo en alegría del corazón, sobre todo en sentir el corazón pleno, porque no está uno apegado al dinero, apegado a las comodidades, apegado a los lujos, a las cosas superfluas e innecesarias, sino que tiene el corazón libre para amar a los demás y para compartir con los demás. Y esa es la mayor recompensa que nosotros podemos esperar, tener ese corazón libre, porque es un corazón feliz, capaz verdaderamente de vivir alegre. Y hay un tercer punto en el cual se tiene que expresar la comunión, la comunidad, y es el de la evangelización. El Señor, cuando los envió a evangelizar, los envió como 12, como iglesia, y antes había enviado a los 72 de 2 en 2. De esa manera el Señor está expresando claramente que la tarea evangelizadora tampoco es la tarea de cada uno por su lado. De que la tarea evangelizadora no es vaya usted y haga lo que quiera. No, vamos juntos, caminamos juntos. Y precisamente caminando juntos, recorriendo el mismo camino, enfrentándonos a las mismas tareas, y logrando cada vez más esa comunión de corazones, vamos verdaderamente a lograr que nuestra evangelización, nuestros esfuerzos, nuestras luchas sean mucho más fructuosas. Cuando uno está solo en esta tarea evangelizadora, ¿qué pasa? Pues que desafortunadamente está con los límites de su propia limitación humana, está con los límites de sus capacidades. Si yo trabajo solo, pues no puedo sino valerme de lo que tengo, de lo que yo tengo. Y lo que yo tengo es perfectamente limitado. Yo no tengo la visión completa de las cosas. Yo no tengo la capacidad de discernir exactamente el sentido de todos los acontecimientos. Yo no tengo la posibilidad de encontrar la solución a todos los problemas. Estoy limitado personalmente. Y si yo camino solo, estoy esclavo de mis limitaciones. Estoy empobreciéndome porque quedo totalmente preso de mi limitación y estoy empobreciendo la tarea evangelizadora de la iglesia. Y por lo tanto, en la medida en que nosotros somos capaces de unirnos, de compartir, de empezar verdaderamente a caminar juntos, a un mismo ritmo, con un mismo rumbo, indudablemente que entonces vamos a tener un enriquecimiento impresionante, porque se suman, y se suman en una suma que no es simplemente el 2 más 2 son 4, sino una suma que puede ser 2 más 2, 1000 o 1.000.000. Esa es la sinergia que se crea. Cuando dos se unen, y mucho más cuando se unen 20 y 100 y 400 y 500 y empiezan a caminar juntos, a discernir juntos la realidad, a encontrar juntos los caminos que se deben recorrer, entonces indudablemente que hay una riqueza impresionante.
riqueza en los puntos de vista, riqueza en los juicios que se hacen acerca de la realidad, riqueza en el discernimiento de la voluntad del Señor, riqueza enorme en la aplicación de los métodos, creatividad que se potencia al máximo. Nosotros vivimos un momento en el cual no podemos seguir repitiendo todos los días las mismas cosas, porque el mundo al cual tenemos que dirigirnos es un mundo que cambia permanentemente y cambia a una velocidad impresionante. Aplicar los mismos métodos pastorales que se aplicaban hace 50 años, o seguir empecinado es que lo que yo aprendí, eso es lo que yo repito, y yo siempre he hecho esto y entonces tengo que seguirlo haciendo siempre, pues indudablemente que significa perder el tren, porque el tren pasa y pasa a gran velocidad. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de comunión en el discernimiento de lo que significa la tarea evangelizadora. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de ayuda mutua en la tarea evangelizadora. Y aquí vuelvo a citar a los arciprestazgos. El arciprestazgo tiene la gran tarea de lograr que esas 4, 5, 6 parroquias que conforman el arciprestazgo se unan para que la tarea evangelizadora que realizan sea muchísimo más eficaz y por lo tanto sea una tarea en la cual cada uno aporta, y al aportar se potencia infinitamente lo que aporta. Si el Señor decía usted recibirá 100 veces más, aquí esto sí que se aplica. Cuando caminamos juntos en la tarea evangelizadora, ahí sí que es cierto que se multiplican los frutos. Ahí sí que es cierto que es posible lograr cosas que parecen imposibles. Pero si cada uno va por su lado, con sus propias opiniones, con sus propios caprichos, con sus propias ideas fijas, pues indudablemente que lo que hacemos es destruir. Lo que hacemos es crear un verdadero caos, y un caos que verdaderamente hace daño. Hoy estamos llamados a vivir en comunión. Yo los invito a que con ocasión de estos jubileos podamos todos reflexionar un poquito sobre esa dimensión comunitaria del ministerio. El ministerio sacerdotal tiene una radical dimensión comunitaria y no puede ser ejercido sin la comunión con el obispo y el presbiterio. Estamos celebrando a nuestros hermanos que han llegado a los 25 años, a los 50 años, a los 60 años, es decir, personas que han vivido toda una vida de entrega generosa al Señor. Qué bueno que aprovechemos esa oportunidad, no solamente para agasajarlos a ellos y felicitarlos y orar por ellos, sino también para que de verdad nosotros crezcamos en la comprensión de nuestro ministerio y en el compromiso de nuestro ministerio. Se me iba quedando una cosa que es fundamental, es oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. La oración es, sobre todo la oración de intercesión, es una de las dimensiones fundamentales de nuestra fe. Ustedes ya recuerdan cómo en los inicios del Génesis, Abraham intercedió por Sodoma. Y los profetas, una de las tareas fundamentales de los profetas es interceder por su pueblo. El Papa Francisco lo ha dicho también con su estilo característico. Oras por tu pueblo, lloras por tu pueblo. Y aquí yo lo aplico a los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. Oremos. Que todos los días en nuestra oración estén presentes todos nuestros hermanos sacerdotes. Que todos los días en nuestra oración pidamos al Señor de verdad que nos una más íntimamente, más profundamente los unos a los otros. Que podamos mostrar de verdad un solo corazón, una sola alma. Y que de esa manera podamos ser un verdadero signo al mundo en que vive la dispersión, en el individualismo, en el egoísmo exacerbado.
que podamos ser signos claros, para que también podamos ser sal de la tierra y lo leemos.